Ya. Bueno, pues vamos a arrancar. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a esta sesión titulada Barítonos, en la que vamos a hacer un recorrido por 3 libros de referencia: La edad de la inocencia, de Edith Wharton; El último encuentro, de Sándor Márai; y El estilo de idea, de Arnold Schoenberg. El barítono, como sabéis, es la voz media entre la de tenor y la de bajo, y en torno a esas tesituras medias y versátiles iremos construyendo una conversación con la presencia del compositor Benet Casablancas, de la escritora Irene Reyes Noguerol, y el escritor y filósofo Jorge Freire. Lamentablemente, Adriana Murat-Konings no ha tenido que ausentarse de esta cita por una cuestión familiar y no va a estar con nosotros, o sea que solo hablaremos de 3 libros. Paso a hacer una muy breve presentación de nuestro primer invitado, de Jorge Freire. Tenéis más datos en las biografías que nos han hecho llegar. Jorge Freire es filósofo y escritor, es autor de una biografía precisamente sobre Edith Wharton y es un gran conocedor de la obra de la escritora estadounidense. Y es posible que lo hayáis escuchado en Onda Cero, en el programa de Carlos Alsina, donde colabora con una sección que se llama No nos hagamos daño, y también tiene un consultorio filosófico por las tardes en el programa Por fin. Es autor de libros como Los extrañados y la banalidad del bien, y de un ensayo sobre Arthur Koestler y la Guerra Civil Española. Ha ganado, entre otros, el Premio Málaga de Ensayo con agitación sobre el mal de la impaciencia. Escribe en ABC y The Objective. Y El Cultural lo ha definido como uno de los 10 filósofos jóvenes cuyas reflexiones marcarán el pensamiento y los debates de las próximas décadas. Quiero haceros un par de apuntes para no dar las cosas por sentadas, muy rápidos, sobre Edith Wharton, antes de que empiece Jorge con su intervención. Wharton fue la primera mujer escritora que ganó el premio Pulitzer, y precisamente fue con La edad de la inocencia, y fue una de las primeras reporteras de guerra que hemos conocido. De hecho, narró la Primera Guerra Mundial recorriendo las líneas del frente en su motocicleta. Nació en Nueva York en 1862 y fue una adelantada a su tiempo, una mujer de mundo, una de las primeras en obtener la separación de su marido, y una de las primeras mujeres también en lograr un doctorado honoris causa en la Universidad de Yale. Es una autora de la que apenas se ha editado, según me contaba Jorge el otro día, 1/3 de su obra, y me consta que estás ahí intentando convencer a algunas editoriales para que se publique más de Edith Wharton, ¿no? Y bueno, La edad de la inocencia, que es una novela publicada en 1920, os doy una pincelada. Wharton cuenta la historia de una gran pasión amorosa y hace una sátira del esnovismo del patriciado neoyorquino del último tercio del siglo XIX, de sus rígidas convenciones y hábitos sociales. La novela es un retrato del inicio del declive de esa alta sociedad tradicional de Nueva York de la década de 1870, y Jorge nos va a hablar de ese arranque de la edad de la inocencia, en el que los protagonistas asisten a una representación del Fausto de Gounod, una ópera en 5 actos que adapta la pieza de Faust de Marguerite de Jules Barbier y Michel Carré, inspirada levemente en la parte primera del Fausto de Goethe. Así que nada, Jorge, adelante, te escuchamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Joseba, por esta introducción. Gracias, queridos amigos de la Fundación Formentor, por otorgarme el honor de estar aquí. Estoy muy contento. Seré breve, Joseba. Hay una anécdota que me gusta mucho contar en estas circunstancias en las que hay que limitar el mensaje a unos minutos. Figueras, 1980, Salvador Dalí convoca a los periodistas a una enigmática rueda de prensa y comparece, en fin, con su atuendo más característico, ¿no? Aparece con un abrigo de atigrado, aparece con la inevitable barretina. Para los amigos extranjeros que estén aquí, cabe decir que la barretina, ese gorro de lana rojizo, es al catalán lo que podría ser el fez al turco o el gorro frigio al revolucionario, ¿no? Entonces, ahí hace una cosa que a mí me entusiasma, y es que cuando le toca hablar, se pone de pie con su bastón, se encarama al atril y entonces dice: voy a ser tan breve que ya he terminado. Y entonces a continuación se fue. Bueno, yo no voy a ser tan breve, en cualquier caso no me demoraré.
Esta novela, La Edad de la Inocencia, de 1920, muchos la habrán leído y los que no la hayan leído seguramente la conocerán por la adaptación de 1993 de Martin Scorsese. Suele decir el tópico que la novela era mejor, pero en este caso no estoy del todo seguro. Yo creo que es de los pocos casos en que la película está cuando menos a la altura de la novela. Son dos grandes obras, tanto la película como la novela. Y yo creo que, en fin, una vez que se ha visto esa película, es inevitable recordar a los personajes con la cara de Daniel Day-Lewis, de Winona Ryder, etcétera, etcétera, ¿no? En cualquier caso, esa película, esa novela, perdón, que como muy bien ha dicho Joseba, le valió a Wharton el premio Pulitzer, fue la primera mujer en obtenerlo, igual que fue la primera mujer en obtener la Legión de Honor francesa, etcétera, etcétera. Igual que fue una de las primeras reporteras de guerra de la historia. Esa novela también le valió, digamos, un tópico que en lo sucesivo ya fue adherido a su figura, que es la de ser la gran cronista de un mundo que había desaparecido o que estaba en vías de desaparecer. Y realmente para conocer ese mundo en trance de desaparición hay que ir a la infancia de esta mujer que cuenta de una forma muy bella al inicio de sus memorias. Wharton nace en 1863 en la ciudad de Nueva York en plena guerra civil y ella cuenta que le tocó nacer en el lugar más feo del mundo, que era la Quinta Avenida. Era una persona, en fin, de una familia de la vieja aristocracia neoyorquina, del cogollito liberal, del patriciado neoyorquino, y ya de muy pequeña había vivido o había visitado ciudades como Roma, como Londres, como Sevilla, y ella decía que precisamente ese tramo en el que vivía, entre Washington Square y Central Park, era el más abyecto del mundo. Claro, es muy curioso cuando leemos cómo describe esa Quinta Avenida, porque no es como la conocemos todos, precisamente. Ella decía que era una calle, y así lo atestiguan las fotos, más o menos uniforme, de casitas bajas, de un color ocre, que le daba la piedra arenisca con la que se hacían estas casas, y a veces esa ringlera de casitas bajas particulares se veía interrumpida por pequeñas parcelas en las que pastaban las vacas. Evidentemente no tiene nada que ver con esa Quinta Avenida que conocemos hoy, ¿no? En cualquier caso, esa Quinta Avenida que ella detestaba, con el tiempo se va a convertir, no solo para ella, sino también para su generación, en el glorioso viejo Nueva York que terminaron dilapidando las nuevas fortunas de los famosos robber barons, ¿no? Los varones ladrones. Cuando lleguen de repente con tanta pujanza estas riquezas provenientes del carbón, del acero, del ferrocarril, de la banca, los Gould, los Vanderbilt, los Rockefeller, pues de repente es como que las viejas esencias van a desaparecer porque van a edificar una ciudad a machamartillo muy rápida, una ciudad de rascacielos, una ciudad de ascensores, etcétera, etcétera. Bueno, es muy curioso porque cuando Edith Wharton era jovencita, cuando tenía 17, 18 años, esta anécdota creo que es muy reveladora, fue cortejada por el hijo de Paran Stevens, que entonces, bueno, que era uno de estos nuevos magnates y recibía el nombre del Napoleón de los ascensores. Y, bueno, la madre de Wharton se negó siempre a que pusieran el pie en su casa y cuando quisieron pedir la mano de su hija, que vino el aspirante a esa mano en compañía de su madre, o sea, la mujer del famoso Napoleón de los ascensores, la madre de Wharton dijo: me niego a que la Josefina Bonaparte de los ascensores ponga un pie en mi casa. Entonces esto es muy interesante porque muestra un momento de cambio de élites, un momento en el que el viejo patriciado se niega a ser sustituido y eso de alguna forma prefigura aquello que iba a denunciar Wharton, que es una crítica no tanto a su generación, sino también a la generación que la había precedido. Finalmente, Wharton, esto es importante porque explica muchas de sus obras, se casó con un bostoniano de familia de banqueros, Teddy Wharton, que le dio 3 décadas de malavenencia. Efectivamente, eso desembocó en un divorcio también pionero, que tuvo que llevar a cabo en Francia para evitar el escándalo que habría desatado en Estados Unidos y que, en buena medida, inspiró no solo algunas de sus tramas, no solo fue determinando el estilo de algunas de sus novelas, sino que encima también, bueno, pues determinó la que fue su gran obra, que fue una casa que construyó en Boston, en Massachusetts. Antes hemos estado hablando con Sergio Vilasan Juan, que él fue a visitarla y que fue la gran obra de su vida. Pero en cualquier caso, no continuaré por ahí porque daría para mucho. Esta reflexión acerca de los nuevos aires febricitantes, eléctricos que había en la ciudad, desembocó en una novela, una de las novelas más aciagas que se hayan escrito, seguramente con el final más triste, al menos que yo haya leído, que es La Casa de la Alegría. Quien la ha leído, quien llega al final, se tira 2 semanas hecho polvo. Esta novela de 1905 fue saludada por medios como el New York Times como una obra maestra, al tiempo que no dejaba de deslizarse la sospecha de que esta escritora no era una escritora femenina, es decir, que escribía como un hombre, que incluso su propia apariencia física parecía la de un hombre, que era una mujer de mandíbula contundente, de mentón ancho, de hombros más o menos anchos. Entonces,
de alguna forma esta mujer rompía con lo que se esperaba de una mujer. Bueno, en realidad estábamos hablando de los tiempos en que cundía ese mito que era el ángel del hogar y que muchas veces no era más que un invento de editorialistas que, como bien saben ustedes, se utilizaba, digamos, como estrategia defensiva ante los nuevos tiempos, ¿no? Llegaban, en fin, cáfilas de obreras, de inmigrantes, rudas inmigrantes, italianas, irlandesas, a las fábricas y de alguna forma se empezaba a creer que esta mujer pía, inocente, asexual, carente de pasiones, cuyo lugar estaba siempre intramuros del mundo doméstico, que se tenía que ocupar de las buenas maneras y del arte de la conversación y de coser dobladillos, bueno, pues en cualquier caso ese era como el eterno femenino, ¿no? Entonces, Wharton rompía con esto, a base de autodidactismo, a base de una serie de conquistas pioneras, rompía con lo que se esperaba de una mujer. Y esta novela demoledora, además de ser saludada como una obra maestra, también fue considerada una crítica muy acerba y en ocasiones intolerable al Nueva York de su tiempo. En cualquier caso, esa novela originalmente representaba la tentativa, y esto lo dejó así escrito Wharton en sus memorias, de consignar lo que sucede cuando la riqueza se ve desprovista de responsabilidad, o mejor dicho, las consecuencias de esa riqueza desprovista de responsabilidad. Y el título que barajó inicialmente para La Casa de la Alegría era Desintegración. Ella consideraba que los nuevos aires que habían llegado a Nueva York y ese nuevo capitalismo eufórico y vertiginoso iba a acabar con aquello que había convertido, en fin, ese viejo cogollo en una sociedad vertebrada. Digo todo esto porque creo que es importante para entender en qué consistió todo lo que vino alrededor de la Edad de la Inocencia cuando se publicó en 1920. Es muy interesante, y esto ya enlaza con el tema que nos ocupa, que el inicio de esta novela tiene lugar en la Academia de Música de Nueva York, que era el lugar en el que de alguna forma la vieja aristocracia neoyorquina se reunía, no tanto para escuchar música, sino más bien pues para repartir cuchicheos, por supuesto para lucir joyas, para lucir atuendos y, en fin, para repasar genealogías. Es importante porque de alguna forma en esta sátira del esnovismo, como bien ha dicho Joseba, de esta clase privilegiada, la ópera que se representa es el Fausto de Gounod. Yo creo que no es casualidad, pero ahora ustedes me dirán si están de acuerdo conmigo. En cuanto despunta este primer capítulo, nos encontramos a su protagonista, que es un joven abogado con un futuro prometedor, que es Newland Archer, y que está en compañía de su prometida, que es una joven inocente, como decíamos, ¿no? Asexual, etcétera, etcétera, que se llama May, y que es la sátira de la mujer americana, tal y como Wharton las contemplaba, ¿no? Con una mirada pues realmente acerba, ¿no? Y de repente irrumpe en la ópera inopinadamente una figura que a todos deja boquiabiertos, que es la prima europea de May, que es una mujer que se conduce de otra manera. Entre otras cosas, luce un atuendo escandaloso porque lleva los brazos al descubierto. Y luego, por otro lado, parece tener ideas que van a contracorriente de lo que debería estar en las cabezas de los bienpensantes. Bueno, ahí la lectura sería muy fácil. Es decir, nos vamos a encontrar, lógicamente, con un triángulo diabólico y, bueno, pues la referencia al Fausto de Gounod se entiende porque, de alguna forma, esta May, esta Ellen Olenska, esta condesa europea, que además viene con la intención de separarse de su marido, que es un conde polaco, ya empezamos con controversia, ¿no? Bueno, pues de alguna forma, ese futuro matrimonio apacible entre Newland y May, que se prometía todo mieles, de repente se va a ver saboteado por la presencia mefistofélica, ¿no?, de esta tercera persona, que va a acabar, además, induciendo una especie de corrupción a la inocente May, como si fuera, en fin, la Margarita de la primera parte del Fausto. Esta lectura, yo no digo que sea incorrecta, pero en cualquier caso creo que no debiéramos quedarnos en esto. Yo estuve pensando por qué erigió esta obra Wharton. Hace un par de años, Adam Kirsch sacó una reseña muy inteligente en la Paris Review y decía que, a su juicio, había elegido esto porque era una forma muy directa de satirizar el esnovismo, ¿no?, de estas personas. Decía, es una ópera francesa cantada en italiano para un público anglófono. Es decir, no iban a entender absolutamente nada, pero de alguna forma les otorgaba un barniz cultural. Bueno, por supuesto es así, pero lo cierto es que en este tiempo ya se había representado, por un lado, el Fausto de Berlioz, que adaptaba de alguna forma la traducción francesa de Gerard de Nerval, pero sobre todo, y esto es lo importante, se había estrenado ya la de Arrigo Boito, que adapta las dos partes del Fausto. Y creo que esto es muy importante. Algunos libros ya se sabe que nos lanzan a otros libros. Es como el juego de la oca, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Al final, algunos libros te hacen descubrir otros o leer esos libros que ya conocías a la luz de una lectura diferente. Y lo cierto es que estuve dándole vueltas a por qué precisamente elige Wharton esta ópera en la que se representa solo la primera parte del Fausto, que es la conocida, que es la parte dramática,
que es en fin, pues el romance fallido con la corrupción de la chica, porque Fausto es un conquistador que se lía con fuerzas oscuras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Esa que se limita a la primera parte y no la segunda parte, que por supuesto la segunda parte del Fausto es mucho más complicada, es en ocasiones más ininteligible, tiene una parte mitológica muy complicada y en este caso además Fausto ya no quiere conquistar a Margarita sino a Helena, pero no a cualquier Helena, sino a Helena de Troya. Entonces de repente sus ansias de conquista ya no son las ansias de un conquistador romántico, sino más bien de un conquistador territorial. Lo que asistimos en la segunda parte del Fausto es a los delirios de grandeza de alguien que quiere transformar el mundo, de alguien que es, pues por así decirlo, un empresario de obras públicas o un magnate inmobiliario. Quien haya leído la segunda parte del Fausto, aquí habrá unos cuantos, reconocerá que no se parece, para empezar, no se parece en nada a la primera parte. Estamos hablando de alguien que erige diques, que erige puentes, cuyo fin último es transformar la naturaleza, doblegarla, que se convierte en asesor de reyes, que imprime papel moneda. Es un libro rarísimo. Y una vez que se da cuenta Fausto que sus ansias no tienen límite, se encuentra con un escollo. Y ese escollo es una humilde choza en medio del bosque en la que viven dos viejecitos. Esos dos viejecitos no le hacen daño a nadie, pero de alguna forma están en la mitad del camino de lo que él quiere transformar. Esos viejecitos se llaman Filemón y Baucis, nombres ya de resonancias clásicas. Y entonces él se da cuenta de que esa casa le impide expandir sus dominios con su afán colonizador, etcétera, etcétera. Y entonces le dice a Mefistófeles que de alguna forma hay que desahuciar a esos dos carcamales. Y a continuación lo que hace Mefistófeles es prender fuego a la casa y el matrimonio feliz muere quemado. Bueno, Filemón y Baucis, por supuesto, no son personajes inventados por Goethe. Filemón y Baucis los tenemos en unas cuantas obras, los tenemos en las Metamorfosis de Ovidio, y de alguna forma representan ese matrimonio hacendoso, virtuoso, de puertas para adentro, que permanece en un tiempo atemporal, en un tiempo que no es la rabiosa actualidad, como decimos ahora, ¿verdad?, sino que es un tiempo presente y un tiempo perenne, y que, tal y como nos cuenta Ovidio, hospedan a dos humildes vagabundos que se presentan en su casa después de ser rechazados por todo el vecindario, y luego resulta, como suele suceder con los griegos, ¿no?, que estos dos vagabundos eran Zeus y Hermes. Y precisamente como prenda de gratitud los salvan del diluvio que estaba de camino, y luego además les hacen como último regalo, cuando rinden el alma, los convierten en dos árboles que se pasan la eternidad entrelazados. Es el final de David del Nomo. Quien lo recuerde, en el fondo es Filemón y Baucis, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve dándole vueltas a por qué narices Goethe había querido meter a Filemón y Baucis, y llegué a la conclusión de que efectivamente estaba criticando, bueno, pues unos nuevos aires y una mentalidad instrumental, podemos llamarla como queramos, de dominio, de conquista, y que precisamente estos dos viejecitos discretos, que vivían sin alaracas, que vivían un poco de espaldas al mundo, eran lo único que se podía oponer a esa marcha. Precisamente que Warton eligiera esta ópera, digamos, de mensaje más inane, de un mensaje más digerible, de un mensaje más accesible como la de Gounod, y que dejara de lado la de Arrigo Boito, creo que es precisamente una tentativa de mostrar que esta alta sociedad prefería, bueno, pues mirar hacia otro lado y no tener en cuenta lo que estaba sucediendo. Permítaseme una última anécdota y ya no me alargo más. Lo de mirar hacia otro lado no es una forma de hablar, porque yo creo que esta anécdota en realidad yo creo que define toda la obra de Edith Wharton. Cuando ella habla precisamente de sus primeros recuerdos de infancia, 1866, 1867, en la Quinta Avenida, ella cuenta que quizá su primer recuerdo, su segundo recuerdo, lo tuvo, pues en fin, montada en una calesa, en un birlocho con caballos, con su madre, y entonces de repente la madre le dijo: oye, ahí a lo lejos viene una persona, venía además en un carruaje color amarillo canario. Resultó que esa mujer era la amante de un célebre banquero que había, en fin, pues desatado un pandemonio de lenguas, ¿no? Y entonces le dijo: hija, rápidamente mira por la otra ventana. Bueno, y precisamente eso es lo que define toda la obra de Edith Wharton, la tentativa de una sociedad, y no solo la suya, sino en ocasiones también la nuestra, en ocasiones, en lugar de enfrentarnos a las cosas acuciantes y peliagudas, preferimos mirar por la otra ventana. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, Irene Reyes Noguerol es escritora y autora del multipremiado Alcarabea, un libro que fue reconocido como uno de los mejores de 2024, tanto en el país como en el mundo. Como escribía el año pasado Luna Miguel en una reseña literaria de este libro,
Irene Reyes Noguerol escribe como quien susurra y nos aporta con sus libros un sosiego y una calma honda. Granta la situó en 2021 entre los 25 mejores narradores y narradoras jóvenes en español. Es graduada en Filología Hispánica con premio extraordinario y máster en Educación Secundaria por la Universidad de Sevilla y actualmente ejerce como profesora de lengua castellana y literatura. Además de Alcarabea, es autora de las colecciones de cuentos Caleidoscopios y de Homero y otros dioses. Tenéis más información en las fichas que tenemos. Y os doy, como siempre, con dos apuntes rápidos sobre el autor y la obra de las que va a hablar Irene. Sándor Márai, como sabéis, es un escritor húngaro cuya obra comenzó a recuperarse en los años 90 del pasado siglo y que aquí en España la verdad es que cogió vuelo más bien en los 2000. Su literatura tiene esa magia que solo tiene la gran literatura y su prosa destaca por esas conversaciones y largos monólogos densos, cuajados de pensamientos brillantes. Es una prosa muy teatral, muy psicológica, donde no manda la acción, sino el lirismo que le caracteriza. Nació en el año 1900 en Kassa, una pequeña ciudad húngara que hoy pertenece a Eslovaquia. Fumador empedernido y conversador brillante, en los años 40 gozó de una fama extraordinaria en su país, muy comparable a la que pudiera tener en su momento Thomas Mann o Stefan Zweig. Pero al llegar la dictadura comunista, se tuvo que exiliar a Estados Unidos, sus libros quedaron prohibidos y cayó en el ostracismo. Se quitó la vida poco antes de que cayera el muro de Berlín, el 21 de febrero de 1989, enfermo, en cuanto comprobó que ya tenía que seguir viviendo en un hospital dependiente de cuidados de otras personas. Unos meses antes había fallecido su esposa Lola y su hijo adoptivo. El último encuentro es una novela que narra también, nuevamente, el ocaso de una época y arranca en un pequeño castillo de caza en Hungría, al pie de los Cárpatos, donde alguna vez se celebraron fastuosas veladas y donde hubo un tiempo en que la música de Chopin inundaba salones de elegancia afrancesada, y es un friso narrativo sobre la amistad y el amor, sobre las lealtades y las traiciones, sobre las actitudes ante la muerte y la guerra. Dos viejos amigos se reencuentran ya en la ancianidad y después de más de 40 años de separación evocan un suceso que marcó sus vidas. Irene Reyes Noguerol ha escogido esta novela, me contó, porque en ella confluyen tres personajes que parecen salidos de una ópera: el narrador, el general Hendrik, que sería el barítono, el más adecuado para nuestra sesión. Luego estaría su antiguo amigo Conrad, que es más dramático y apasionado, que sería el tenor, y el personaje de Cristina, que es la mujer en el centro de esta historia, que sería la soprano. Irene, cuéntanos. Bueno, muchísimas gracias, Joseba. Muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos aquí. Me hace una ilusión enorme, además, formar parte de estas conversaciones literarias de Formentor. Me van a permitir, eso sí, que mire por aquí un poquito los apuntes de vez en cuando. Y como les ha comentado Joseba, les voy a hablar del último encuentro de Sándor Márai. Y en particular, lo que me llama la atención de esta novela, aparte del contenido, aparte de que esté magníficamente escrita, es una novela a la que yo vuelvo, releo una y otra vez porque realmente disfruto muchísimo de la manera en que está escrita, pero especialmente me resultó bastante interesante comprobar cómo los tres personajes principales, especialmente el narrador, ¿no?, estaría vinculado con el tema de esta charla, que en este caso serían los barítonos. Entonces, lo que voy a ir haciendo es una pequeña semblanza, un pequeño resumen de lo que sucede en la obra, y luego voy a intentar conectar esta novela maravillosa con las características que podemos encontrar muchas veces en una ópera, ¿no? No únicamente en lo que respecta a la intensidad emocional, que por supuesto aparece en esta novela, sino también a determinados temas, determinados elementos, y me gustaría también imaginar cómo podría llevarse esta obra a lo que sería el género operístico, que creo que de verdad que tendría una manera bastante evidente de trasladarse. Tenemos entonces que es una novela que está escrita en 1942, pero sí que está ambientada bastantes décadas antes. Entonces, fundamentalmente, lo que se trata en esta obra es lo que sería la decadencia de Centro Europa y en particular del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Tenemos a estos dos amigos, que ha comentado aquí Joseba, que son el general Henrik y su antiguo amigo Conrad, que se encuentran 41 años después. Y todo lo que es la novela, toda la obra sucede en un único día, en esa casa de campo, que realmente es un antiguo castillo con esos valores más rígidos, férreos, aristocráticos que había en la época, y ahí existe un enfrentamiento entre el pasado, entre todo aquello que ha sucedido, la sospecha de una traición, y el presente. La desconexión entre estos dos amigos, que en principio parecían íntimos, como se nos presenta en lo que sería el inicio de la novela, viene dada a raíz de la mujer de uno de ellos, de la mujer del narrador,
y de Conrad, porque empieza a enamorarse de ella, ¿no? Entonces hay un momento en el que se sugiere, incluso en una escena de caza muy particular, que comentaré un poco más tarde, que este amigo, Conrad, el que se ha enamorado de la mujer, parece incluso que en esa escena, en esas circunstancias, estuviera a punto o estuviera apuntando literalmente al personaje del narrador, ¿no? Casi como si quisiera eliminarlo para quedarse con su mujer. Pero es una hipótesis que en ningún momento termina de confirmarse a lo largo de la novela, y eso también me parece interesante, ¿no? La capacidad de sugerencia que tiene esta obra y el potencial, creo que trágico, dramático, pasional, que se intensifica aún más con todo ello. Es una novela, como les comentaba Joseba, siguiendo el estilo de Sándor Márai, que no se centra únicamente en la acción, o donde el contenido no es lo más importante, el contenido en el sentido más narrativo, sino que lo que importa más son las reflexiones, ese enfrentamiento entre el pasado que no se puede recuperar, pero donde los protagonistas parecen haberse quedado anclados, y el presente de la contraposición entre un tiempo y otro. Una novela donde priman especialmente los monólogos de ese narrador que va reflexionando sobre el final de una época, pero también diálogo muy punzante con ese enfrentamiento entre los dos personajes que a mí me ha gustado caracterizar como barítono y tenor. Y una novela, y esto lo conecto ya un poquito más con lo que sería la ópera, que tiene una musicalidad particular, tiene un lenguaje muy elegante, casi languideciente, ¿no? Con esta particularidad, yo creo que sonora, rítmica, musical, que marca todas las obras del autor, pero que en este caso hace todavía más evidente la relación que tendría con todo lo que estaría vinculado a la música. Eso en cuanto al estilo. En cuanto al tiempo que encontramos, como digo, representa muy bien o de una manera muy clara lo que es la decadencia de una época, ¿no? Conectando también aquí con lo que se había dicho sobre Edith Wharton y sobre la Edad de la Inocencia. En este caso, como decía, se está tratando como telón de fondo lo que sería el desmoronamiento del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Que había empezado siendo una especie de crisol de lenguas, de cultura, de pueblo, que estaba también muy unificada particularmente por esos valores más aristocráticos, con esta capacidad más férrea, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que era lo que vinculaba a todos los pueblos, y de repente con el estallido de la Primera Guerra Mundial pues sabemos que se dinamitó toda esta unidad y hubo una especie de desintegración, ¿no? De lo que había habido en un principio. Esto enlaza también muy bien con los personajes de la novela, porque como estaba comentando desde el principio, se puede comprobar cómo en esta primera etapa de juventud, que se va recuperando a través de monólogos y a través de determinados diálogos entre los dos personajes enfrentados, había una unidad inicial, ¿no? Esos valores que se consideraban totalmente sólidos, esa unión férrea, íntima entre los dos, que de repente, precisamente por ese supuesto enamoramiento de uno de los personajes de la mujer de otro, pues empieza también a fragmentarse, ¿no? A desmoronarse. Entonces, si pensamos incluso en los elementos de la novela, está ambientada en un castillo, que representaría ya ese mundo aristocrático que pasa luego a extinguirse. Al mismo tiempo, el duelo entre los dos personajes puede estar también muy vinculado con lo que es la situación, las circunstancias históricas, e igualmente también toda esa escena de caza, que es lo que de alguna manera catapulta o incentiva que llegue ese final más dramático, igualmente está, pienso, muy relacionado con todo lo que sería la época, ¿no? Esa Primera Guerra Mundial, con la fragmentación del Imperio Austrohúngaro y la posterior humillación, ¿no? de Austria y de Hungría, que está en este caso, creo, vinculada a ese estado en el que nos encontramos realmente a los dos personajes principales después de 41 años de separación, donde ya lo que prima no es tanto el enfrentamiento directo, sino la tensión, los recuerdos, la importancia que creo que también tiene la memoria en esta novela. Entonces, en conexión con la ópera, me voy centrando ya un poquito en el tema que nos ocupa. Como decía antes, no únicamente quería hablar de la intensidad emocional, que como pueden comprobar por lo que estoy comentando sobre la novela, aparece continuamente en todas las páginas, sino que también están presentes continuamente temas muy operísticos, como pienso que son el destino, las pasiones, el amor, la tragedia, finalmente, ¿no? Esto que tantas veces hemos visto en el género lírico. Pienso, por ejemplo, que es algo que podría enlazarse con óperas como pueden ser La Carmen, de Bizet, donde, por ejemplo, se ve como esa
pasiones, cómo esas emociones completamente desaforadas llevan a los personajes a encontrarse con un destino trágico del que de ninguna manera pueden escapar. Es lo mismo exactamente que sucede en esta novela y de ahí entiendo que hay una conexión clara que se puede hacer entre ambos tipos de obras. Centrándome en los personajes y en la vinculación que podrían tener con determinadas voces operísticas, me gustaría empezar con el narrador, que es este general Henrik, un personaje que ya he comentado que está muy vinculado a los valores del mundo antiguo, aristocrático, una persona para la que el deber, la lealtad, el honor son virtudes fundamentales y que evidentemente siente una decepción muy intensa con lo que él entiende como lo que es la traición, ¿no?, de su amigo Conrad. Entonces, como digo, es un personaje que fundamentalmente va hablando a lo largo de largos monólogos, ¿no?, lo que sería un fraseo extenso, operístico de alguna manera, y haciendo determinadas reflexiones sobre todo el fin de esta época, sobre la importancia de los valores antiguos, pero entendemos ya que esa voz, que parece casi una voz de ultratumba, ¿no?, que es casi una especie de eco, por decirlo de alguna manera, de todo ese mundo en el que él permanece viviendo 41 años después, pero que realmente ya se ha extinguido, ya no existe. Entonces, pensé que sería interesante asociar este tipo de personaje a la voz más madura de un barítono, que como estamos tratando aquí, o incluso de un bajo, ¿no? Voces que tienen un color y una sonoridad particular que normalmente nosotros asociamos con esas voces que tienen un peso reflexivo importante y también una madurez emocional considerable, ¿no? Ahí tendríamos ese primer personaje. A él se opone, evidentemente, el personaje de Conrad, este antiguo amigo que se enamoró de su mujer, un personaje que encontramos como alguien muy artístico en contraposición al general, casi desclasado, que se enfrenta continuamente a sus propios demonios, pero que también da cuenta de esa vulnerabilidad particular y tiene una relación compleja, evidentemente, con todo lo que ha sucedido en el pasado y con ese presente, ¿no? Él experimenta de manera muy intensa lo que es la pérdida, es consciente de que de alguna manera ha sido la persona que ha terminado llevando a cabo esa traición, aunque no completa, evidentemente, y por eso pensé que sería también curioso relacionarlo en este caso con la voz de un tenor, ¿no? Los tenores cantan siempre en esos registros más agudos, más tensos, representando siempre esa contraposición o esa tensión, recuperando el término que decía antes, que existe normalmente entre la pasión que no consigue llevarse a cabo y la tragedia, ¿no? Creo que representa de una manera bastante clara lo que sería esa angustia y esa frustración del personaje, que no únicamente es extranjero, sino que también se siente exiliado ya de su propio mundo afectivo, ¿no? Frente a ese personaje tenemos ya el tercero, que realmente es la persona por la que terminan discutiendo estos dos amigos, que es Cristina, la esposa del general. En este caso se nos presenta como un personaje ausente, porque realmente no tiene participación en esta obra, pero que está completamente presente en el sentido de que tanto el general como Conrad están continuamente discutiendo sobre ella, ¿no? Entonces tiene esta capacidad casi fantasmal, etérea, de vagar por encima de los personajes, pero no concretarse en ningún momento específico. Entonces, es la voz de la mujer que, como un eco, de alguna manera, resuena a lo largo de toda la obra y pensaba que podía estar muy conectada también con la voz, por ejemplo, de una soprano, en este caso si nos referimos a la ópera, ¿no? Esas voces agudas, etéreas, puras, luminosas, o si lo queremos pensar también podría estar ligada a la voz de una mezzosoprano, ¿no? Si le añadiéramos un poquito más de madurez o de complejidad emocional. Pienso que esta semejanza puede llevarse a cabo precisamente por la carga emocional del personaje, ¿no? Casi es como si apareciera como un leitmotiv a lo largo de toda la obra, casi en eco, casi de fondo, que de alguna manera va atravesando todas las conversaciones con las que cuenta esta novela. La ambientación, pasando ahora de los personajes a otro tipo de aspectos, también creo que de alguna manera es bastante operística, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, contamos en primer lugar con un espacio cerrado, opresivo, con ese antiguo castillo donde se llega al enfrentamiento entre el pasado, el presente, donde el futuro no se puede dilucidar todavía. Un espacio que aparece, por ejemplo, en muchas óperas. Si pensamos, por ejemplo, en el Don Giovanni de Mozart, tenemos también determinados espacios o bien cerrados o aislados o limitados que dan cuenta de esa
complejidad emocional o de esa sensación de opresión que muchas veces tienen también los personajes. Y al mismo tiempo, este espacio, en la obra de Sándor Márai, funciona como una especie de cápsula del tiempo, es decir, es como si, en cierto modo, los personajes principales, Conrad y el general, se hubieran quedado detenidos hace 41 años en un momento totalmente específico y no hubieran conseguido salir de ahí, ¿no? Entonces, de ahí también ese espacio cerrado que igualmente me recordaba también a determinadas óperas de cámara, ¿no? Donde contamos igualmente con un lugar o un espacio limitado que precisamente refleja todo lo que es esa sensación de cerrazón o de opresión que muchas veces sienten los personajes. Del mismo modo, contrasta también en esta obra lo que sería el espacio interior, en el que nos encontramos prácticamente todo el tiempo, con el exterior. El exterior, en esta obra, El último encuentro, igualmente se presenta como una naturaleza que está prácticamente abandonada, ¿no? Todo muy en sintonía con el tema que estoy comentando de ese pasado que no ha terminado completamente de extinguirse porque sus cenizas todavía continúan candentes. Y al mismo tiempo, al final de esta obra, hay una escena muy hermosa, con una atmósfera melancólica particular, donde se puede comprobar que es como si el mundo, como si el paisaje, tanto urbano como natural, continuara y, sin embargo, los personajes principales se hubieran quedado detenidos para siempre, como digo, en esta especie de cápsula del tiempo. Es un tipo de contraste, el del interior frente al exterior, que existe también en muchas óperas. Si pensamos, por ejemplo, en La Traviata, todos esos salones, ¿no? con las fiestas importantes van a contrastar siempre con espacios exteriores que pueden ser jardines, que pueden ser también paisajes urbanos. Y en Carmen, recuperando lo que decía antes, vuelve a aparecer también, por ejemplo, el contraste entre el ambiente tabernario y el sol abrasador del exterior, ¿no? De alguna manera es lo que permite situar a los personajes en un determinado, no únicamente espacio, sino también estado emocional. Si pasamos ahora al simbolismo de los objetos, que es algo que aparece muchísimas veces también en lo que sería la escenografía de una ópera, cuando lo vemos representada, es algo que continuamente tiene presencia en esta novela, ¿no? De Sándor Márai. Pienso, por ejemplo, en el mismo castillo, como ya comentaba, símbolo de un mundo aristocrático que no existe ya de ninguna manera, pero es que dentro de ese castillo tenemos también que aparece, como podría representarse igualmente en escena si fuera una ópera, el Salón del General, ¿no? Entendido como el espacio al que quedan circunscritos ya todos esos valores y virtudes antiguas que él considera muy bien, como son, pues, por ejemplo, el deber o una perspectiva más rígida, creo también, del mundo que la que tiene su compañero. Dentro de la Casa del General, igualmente podría aparecer una ópera, como aparece en la novela, El Comedor, que es el lugar donde realmente se dan cita los dos personajes y donde están dialogando durante toda la obra. Comedor que podríamos entender como ese espacio del juicio donde se da la contraposición entre el personaje más anclado al pasado, que es el general, y el personaje de Conrad, que de alguna manera es la contraposición del presente. En ese comedor, evidentemente, ellos se sientan en torno a una mesa que de alguna manera también podría pasar a simbolizar lo que sería la comunión no cumplida o la comunión rota entre los dos protagonistas de esta historia. Aparecen también en varias ocasiones esa simbología de las copas, ¿no? Que aparece igualmente también en muchas óperas. El hecho de compartir una copa muchas veces, en lo que sería el ámbito de la literatura, es interpretado como una reconciliación que aquí, sin embargo, no llega a buen puerto, ¿no? Aquí yo creo que más bien el hecho de compartir la copa no tiene tanto ese tono de reconciliación o de firmar la paz, ¿no? En cierto modo con el pasado, sino que más bien es un gesto de despedida, ¿no? Que también es la simbología que puede tener el hecho de compartir la copa con una persona a la que hace mucho tiempo que no se ve. Al mismo tiempo, aparecen también en esta obra, en varias ocasiones, los símbolos o los elementos de las armas. En el caso de la escena que les he comentado antes, de esa escena de caza, donde parece que Conrad está directamente apuntando al general, pero finalmente no dispara, evidentemente las armas tienen un peso literal, pero es que luego vuelven a aparecer también de manera más simbólica en ese duelo, en ese enfrentamiento más tácito de los personajes, que es el que realmente lleva el peso de la obra, ¿no? Las armas entendidas no únicamente como un símbolo de violencia, que es lo que sucede en la escena de caza, sino también como una demostración de ese conflicto interno que mantienen los personajes y que no les permite de ninguna manera continuar con su vida sin llegar a consecuencias drásticas, ¿no? Y como último símbolo que quería mencionar dentro de este apartado, aparecería el reloj, ¿no? De simbología evidente, el paso del tiempo, el tiempo detenido.
Un reloj que o bien aparece en la obra parado literalmente, o bien aparece como un tic-tac sonoro de fondo que me recordaba también a los efectos sonoros que podría tener dentro de una ópera. Es decir, la música en esta obra, que por eso precisamente la relaciono con el género operístico, es reflejo claro de esa tensión emocional constante, latente, que hay entre los dos personajes y que creo que podría representarse, si la lleváramos a escena, en cierto modo como una especie de primer tema inicial, donde aparecería todo el tema de la memoria y del pasado, que poco a poco va ascendiendo, ¿no? va llegando a un crescendo que finalmente coincide con el clímax emocional de toda la novela y de toda la historia. Como estructura operística, un poquito más ya específica, me gustó hacer este ejercicio de imaginar cómo sería llevar esta novela a escena. Esta novela que no tiene ninguna conexión literal con la ópera, pero cuyo contenido sí creo que tiene mucha relación, ¿no? El contenido, los símbolos, los distintos elementos que he ido comentando, creo que sí están muy vinculados al género operístico. Entonces imaginé, por ejemplo, ese primer acto donde tendríamos el recuerdo de la juventud, ¿no? Un espacio que en escena podría parecer luminoso, transmitiendo una sensación veraniega, estival, con tonos cálidos, donde aparecen, por ejemplo, esa mesa que tiene mucha importancia a lo largo de la historia, con las dos copas de estos personajes que en un principio son jóvenes, donde aparecerían también, por supuesto, ventanales abiertos para dar una sensación de apertura frente al cierre que poco a poco se va dando a lo largo de la novela. Podrían aparecer también, como aparecen en la novela, símbolos militares, como por ejemplo los uniformes relucientes, representando ese pasado que poco a poco se va extinguiendo. Y en este caso, los personajes fundamentales que tenemos, que son Conrad, el general, y su mujer, que se llama Cristina. En el caso de Conrad, por ejemplo, podía estar cantando arias de alegría, de amor, de esperanza que siente por ese amor hacia la mujer de su mejor amigo. Frente a él, el general mantendría siempre esos tonos graves de los barítonos o los bajos, ¿no? más reflexivos, más sentenciosos. Y además Cristina, la mujer del general, tendría esta particularidad de la voz de soprano que suena casi de fondo, ¿no? Casi en eco, como comentaba antes, como un leitmotiv, como estas voces, por ejemplo, de Lakmé, tan hermosas, ¿no? En este momento en el que ya al final en este dúo precioso, van desvaneciéndose poco a poco las voces de las dos sopranos. Entonces creo que esto podría representar un primer acto que luego llevaría quizá a una transición hacia el segundo acto, donde el espacio evidentemente ya pasaría a ser diferente. Ya no sería luminoso, ya no sería estival, aparecerían ya las ramas que representan a ese bosque que poco a poco va acercando a los personajes, ¿no? Con esta sensación de cerrazón o de encierro literal. Se podrían escuchar de fondo, por ejemplo, como aparecen también en la novela, los ladridos de los perros, los cuernos de caza, y eso nos trasladaría ya evidentemente al segundo acto, ¿no? a este momento de la cacería, del duelo, del enfrentamiento entre los dos personajes. En este bosque, que ya he estado comentando antes, donde de alguna manera podríamos ver en escena, como sí que lo vemos en la obra, en los recuerdos de los personajes, cómo ese personaje que es Conrad está apuntando como si fuera en un claro directamente al general, ¿no? De ahí creo que si fuera una ópera también, el personaje que es Conrad podría cantar siempre con notas agudas, tensas, propias de tenor, donde se ve ese dramatismo, el enfrentamiento entre la pasión y el deber, o la amistad, en este caso por el general nuevamente, esa voz más reflexiva, más grave, respondería otra vez con tonos firmes, en representación del deber de ese mundo que se va extinguiendo, y Cristina, la mujer, podría aparecer ya casi como si fuera una especie de arpegio, ¿no? O algún motivo levemente insinuado por la orquesta, con la implicación, ¿no? En el sentido de que es una presencia que poco a poco ya va desapareciendo, pero sin la que no tiene sentido el enfrentamiento entre los dos personajes. De ahí iríamos ya directamente a una especie de transición, ¿no? de sensación de tiempo detenido, que es lo que realmente tenemos en esta novela, donde si fuera una ópera, si estuviéramos en escena, incluso la música podría congelarse, igual que los figurantes en determinado momento, y ahí pasaríamos ya a lo que yo he pensado que podría ser el último acto,
El último encuentro, ¿no?, que realmente es el título del libro, donde ya nos encontramos otra vez en ese espacio inicial, pero que en este caso no es luminoso, no tiene los ventanales abiertos, sino que ya es un espacio completamente opresivo. Esa mesa, donde están situadas esas dos sillas, con sus correspondientes copas, donde no hay nadie realmente sentado para dialogar, donde existe, por ejemplo, como aparece en esta obra también, el retrato de Cristina como presencia constante, aunque ausente evidentemente de manera física, que podría aparecer entre los dos personajes. Y ahí tendríamos ya ese último canto, no únicamente por la amistad, sino por todos los valores del imperio perdido, ¿no? En el caso, por ejemplo, del barítono, tendríamos que aparecerían todos esos recuerdos, todo ese peso de la memoria que finalmente cae sobre todos los personajes y se enfrentaría, pienso, en un dúo tenso, como tenso es el diálogo, la conversación constantemente en esta novela, se enfrentaría con el personaje de Conrad, ¿no? Este barítono que finalmente continuaría con ese registro de tensión, que sería el contrapunto perfecto, además de la soprano, ¿no? Ambos cantan en registro agudo, de tensión, representando el amor, el sacrificio, en este caso con voces incluso que podrían quebrarse, también simbolizando todo lo que es el peso de la memoria del pasado, que como digo, finalmente cae y aplasta literalmente a este personaje. Y la soprano ya finalmente cantaría de alguna manera fuera de escena, pienso, ¿no? De alguna manera tendríamos finalmente este trío de voces que, aunque podrían ser armónicas, no consiguen llegar a buen puerto, es decir, no consiguen una resolución como tampoco la consiguen los personajes de esta historia, ¿no? Y entonces esa música del imperio, que habría ido sonando desde el principio, esa voz marcial, sentenciosa del general, podría ir desapareciendo poco a poco, quizás con sonidos de cuerdas y de vientos, para representar únicamente esa amistad que termina, pero también creo al mismo tiempo toda esa imagen del imperio, de los valores antiguos que se acaba. Entonces esta es la versión que yo creo que podría llevarse de alguna manera y que me encantaría ver por lo menos a mí algún día de esta novela, ¿no?, de Sándor Márai, El último encuentro. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por su atención. Espero no haberlos aburrido mucho. Muchas gracias. Bueno, aquí inspiración para los compositores que tenemos en la sala. Esto, lo que ha contado Irene, es pura inspiración. Voy a hacer una breve presentación de Benet Casablancas, del maestro Benet Casablancas. Es compositor y doctor en musicología, formado musicalmente en Barcelona y Viena, licenciado en filosofía. Es reconocido como uno de los compositores europeos más destacados de su generación. Su música destaca por su gran individualidad, por la complejidad estructural, por la riqueza de texturas. Y sus obras se interpretan, bueno, pues por toda Europa, en Estados Unidos, Canadá, Japón, Latinoamérica. Ha sido profesor en las universidades de Alcalá y director académico del Conservatorio y del Liceu. Y bueno, pues Benet Casanovas, que a su perfil de músico une esa vocación de hombre de letras, ha publicado libros que tienen una voluntad transversal, ¿no?, y que quieren establecer un diálogo entre distintas disciplinas. Y es autor, por ejemplo, del humor en la música y de paisajes del romanticismo musical. Y cuenta, bueno, pues con una amplia discografía. Ha sido compositor residente en el Auditori de Barcelona y ha recibido múltiples premios, como el Premio Nacional de Cultura de la Generalitat de Cataluña. Y en 2019 estrenó con gran éxito El Enigma d'Ilea, con texto de Rafael Algullol. Ayer, de hecho, aludió a ello, ¿no?, en el Gran Teatre del Liceu. Simplemente por dar, como siempre, dos apuntes de contexto antes de que nos pase a hablar del libro, El estilo y la idea, de Arnold Schoenberg. Como sabéis, bueno, Schoenberg es uno de los grandes compositores del siglo XX, junto a Stravinsky o Debussy. En fin, es una figura central en un momento de oro de la cultura centroeuropea. Forma parte, pues, junto a Wittgenstein o Klimt o Adolf Loos, de ese magma vienés de principios del siglo XX. El año pasado se cumplieron 150 años de su nacimiento, pues nació en Viena el 13 de septiembre de 1874 y vivió exiliado en Estados Unidos desde 1933. Era poeta, pintor, inventor, fue un hombre muy polifacético y su capacidad para conectar la música con su potencia intelectual hizo de él un compositor rompedor que, cuentan las crónicas, terminó harto del San Benito, de moderno, de disonante y de experimentador. No sé, esto seguro que
el maestro Casablancas nos podrá hablar de muchas más cosas. El estilo y la idea es una recopilación de artículos canónica, con artículos de todo tipo, estéticos, políticos, y contiene claves para entender el siglo XX musical. Se publicó en 1950, un año antes de la muerte de Schoenberg, y en su primera edición fue una compilación de 15 artículos que vieron la luz bajo el cuidado editorial de Dick Newlin. Hay en preparación, me contó el maestro Casablancas, una edición más extensa del estilo y la idea, y bueno, Benet Casablancas se va a centrar en 2 ensayos: la afinidad con el texto, donde se aborda ese debate sobre la primacía o no de la música sobre la poesía en la ópera, que ayer de hecho se abordó en el coloquio que hubo, y música nueva, música anticuada. Así que nada, le escuchamos, maestro. Gracias. Bueno, gracias, Joseba. Buenos días a todo el mundo. Muchas gracias, Basilio, por invitarme de nuevo a participar en estas conversaciones ante una audiencia tan distinguida. A ver, el libro, digamos, como muy bien ha dicho Joseba, es uno de los grandes textos de uno de los grandes compositores, junto con el libro de Debussy, Monsieur Croce, Ante Dilettante, o el libro La poética musical de Stravinsky. Son textos extraordinarios que les recomiendo para entrar en la música, la mejor música del siglo XX, y que además no son libros, digamos, técnicos ni especializados, abordan, digamos, muchos ángulos diversos, ¿no? Pero son de grandes creadores, testimonios de primera mano. A ver, Sandra Hoyo el otro día, justamente en las conversaciones, me dio permiso para comunicar efectivamente que estamos ya trabajando en una edición completa del estilo de la idea, porque el estilo de la idea no existe en realidad, sino que es una recopilación, lo ha dicho muy bien Joseba, hay 2 por lo menos recopilaciones diferentes, pero es interesante porque la más completa, el propio Schoenberg tradujo él mismo los textos alemanes al inglés. Y nosotros incluso incorporaremos algún texto más, por ejemplo, donde menciona a Manuel de Falla, en fin. O sea que realmente es un libro, digamos, abierto, pero que realmente es fundamental. Y por tanto, estaremos enhorabuena muy pronto y tendremos la versión más completa probablemente en cualquier idioma. Intentaré ser sintético para poder dejar la penúltima palabra a la música. La última la tendrán ustedes si lo desean en el coloquio. La lección del libro responde a que incluye estos 2 artículos. Yo añadiría otro también muy interesante, porque es un tópico que yo creo que cada vez cuando aparece, se sigue tratando muy mal. Schoenberg escribió un libro, un artículo que se llama El corazón y el cerebro en la música, para poner de relieve que el propio enunciado es un absurdo. Él lo hizo pensando en la música de Brahms, que fue muy mal interpretada en su época. Y es un artículo, yo creo, que es fundamental para esta cuestión, ¿no? El primero de esos artículos, La afinidad con el texto, donde se ilustra la sutileza y la ambigüedad que presiden la relación texto-música, y al mismo tiempo se realza el milagro que eventualmente puede generarse cuando se produce la perfecta conjunción o simbiosis de ambos. Nos cuenta Schoenberg que cuando finalmente leyó los poemas de varias canciones de Schubert que había escuchado innumerables veces, tuvo la impresión de que ello no había incrementado su comprensión de las mismas, ya que sin conocer los poemas, pero inspirado por el sonido de las primeras palabras, abro cita, había captado el contenido real, y quizá de manera aún más profunda que se me hubiera aferrado a la superficialidad de los pensamientos expresados con palabras. Esto apunta a una paradoja, porque me he olvidado de decir que el título de esta pequeña intervención será Prima la música dopo le parole, la ópera y sus paradojas. Aquí tenemos ya una paradoja, pero esta paradoja ya yo creo que está resumida en una frase de Adorno. Adorno, que conocía y sabía y era compositor. Él dice: el lenguaje de la música es un lenguaje absolutamente
articulado lingüísticamente, pero que escapa a la esfera del significado. Creo que ahí está situada esta paradoja. Pero Mendelssohn, compositor brillantísimo, uno de los compositores que nos ha dejado una de las obras más grandes de la música basada en Shakespeare, Sueño en una noche de verano. Mendelssohn le preguntaron una vez en Inglaterra acerca de la música, ¿qué expresa esta música? ¿Qué significa? Y Mendelssohn dijo en una carta, no, la música a veces se la acusa de ser muy vaga y muy imprecisa, digo, y es exactamente al contrario, es tan exacta que no puede traducirse con palabras, algo bastante obvio. Pero Hanslick, en el siglo XIX, como saben, es uno de los grandes pensadores, grandes teóricos, además fue un gran crítico vienés. Hanslick escribió un libro que habla de este tema, que es la escuela, empieza con él la escuela formalista, ¿verdad? Lo veo en la música. Y él plantea gráficamente un ejemplo muy bonito. Si hubiera un piano, se lo tocaría. El aria, digamos, más hermosa de Orfeo y Eurídice, que farò senza Eurídice, es una melodía maravillosa, es un lamento por Eurídice. Hanslick pone esta melodía, pero pone la misma melodía y le cambia la letra. Ahora que he encontrado a Eurídice, qué feliz estoy de haberla reencontrado. Y funciona exactamente lo mismo. Yo creo que es una forma en bruto, diríamos, de poner de manifiesto lo que decía Adorno de una manera, si quieren, más, digamos, conceptual. Bien, el segundo punto, el segundo ensayo, es el que da título al volumen de la colección. Música nueva, música anticuara, el estilo y la idea, donde el autor se propone distinguir entre los atributos externos de la obra y su substancia, lo temporal y lo permanente, evitando confundir novedad con originalidad. Ocurre con frecuencia, cito libremente, que la preocupación no es tanto la de ofrecer nuevas ideas, sino meramente un nuevo estilo. De ello se desprende que, literal, todo lo que era bueno para el periodo precedente no debe realizarse ahora. Cierro la cita. Claro, es interesante la coincidencia de esta expresión con un aforismo de Goethe, que se convierte ya en una especie de leitmotiv, para hablar en términos operísticos. Dice Goethe: el más necio de los errores será cuando buenas cabezas juveniles creen perder su originalidad si reconocen verdades que han sido ya reconocidas antes por otros. El estilo, concluye Schoenberg, es la calidad de la obra y se basa en las condiciones naturales que definen a su autor, que nunca partirá de la imagen de un estilo preconcebido. Su preocupación constante será la de ajustarse a la idea. La herramienta podrá caer en desuso, pero la idea que encierra nunca caerá anticuada. Y en esto reside la diferencia entre el mero estilo y la idea real. Cierro cita. El estilo, como mera vestimenta, lo convierte en víctima fácil del dictado de la moda. Lo que importa es la sustancia, evitando la tentación historicista, denunciada por muchos autores, entre ellos, en el caso de la música, por el ilustre musicólogo Karl Dalhaus. Lo nuevo, stricto sensu, y tomado como valor absoluto, quizás no exista, pero lo que se entiende como tal lleva con frecuencia aparejado aquello que Goethe llamó los defectos de la época. Lo expresa muy bien Pessoa, cuando glosa al gran poeta alemán. Un hombre de genio es de su época solo debido a sus defectos. Nuestra época nos disminuye de humanidad. Así como el artista debe procurar elevarse por encima de su personalidad, de la misma manera debe tratar de elevarse por encima de su época. Cierro cita. El viejo sofisma de que lo nuevo, por el mero hecho de serlo, sea bueno, delata un peligro que no todos los creadores son capaces de conjurar. Paréntesis. Hay mucha música directamente inspirada o motivada por la Revolución Francesa. Sus nombres, compositores, Gossec, Mechel, pero todos recordamos, porque sigue siendo viva, la Heroica de Beethoven. Es la obra más abstracta de todas. Es temporal e intemporal,
por esto pertenece a todos los tiempos, sobre todo los que vienen después, que vamos reinterpretando con diversas capas de sedimentos de significado. Por tanto, la heroica hoy es más gruesa, más grande, más extraordinaria que nunca y sigue creciendo porque sigue el proceso que Italo Calvino explicó maravillosamente en el libro sobre lo que significa ser clásico. Bien, tercer punto. Esto me lleva, digamos, al tercer punto, que es ya centrado directamente en la ópera y sus circunstancias no exentas de disfunciones. No será difícil reconocer en algunas de mis observaciones un reflejo de las cuestiones antes señaladas. La ópera no es una suma de componentes, como a veces se afirma, sino la fusión de todos ellos en una entidad indisoluble de rango superior, donde el todo suma más que las partes. Me refiero, claro está, a las obras maestras. Llámense L'Incoronación Edipopea, Hippolyte et Adicie, Orfeo y Eurídice, Noche de Fígaro, Der Frühschutz, Boris Godunov, Tristán y Isolda, Falstaff, Wojciech o Le Gran Macabra, por ejemplo. Y solo en contadas ocasiones se produce un doble fenómeno. Tanto la música como el texto y su encarnación teatral brillan al mismo nivel y tienen sobrada entidad para mantener su interés de forma autónoma. Pero solo su amalgama y solapamiento como una segunda piel podrá generar el efecto de hondura artística sin parangón que entonces se produce. El título de mi intervención sintetiza los dos componentes medulares del género, poesía y música, aludiendo al mismo tiempo a sendas óperas de Antonio Salieri y de Richard Strauss, pasando a ser el nudo argumental de Capriccio, del segundo de ellos, subtitulada una pieza de conversación para música. No hemos de olvidar que muchas óperas no son óperas. Wagner escribió muy pocas óperas. Parsifal no es una ópera. Tristán y Isolda no es una ópera. Elric no es una ópera. Él escribió ramas musicales, escribió festivales sacros, escribió acción teatral, que es Tristán y Isolda. Dicho como pequeña coletilla. El binomio que hemos hablado, tiene la importancia para la palabra y música y palabra, juego de palabras, será reversible, abriendo con ello un dilema irresoluble pero fascinante. Prima le parole dopo la música. Refleja muy bien los principios que alumbraron el nacimiento del género. La música como fiel servidora de la palabra que adquiere corporeidad en la escena. Ayer lo recordábamos. Por lo general, aunque no unívocamente, determina el sentido de la génesis y su realización, actuando la palabra como fértil catalizador del melos. Pero en el momento de la recepción final se impone el poder físico directo y a la vez insondable del canto y la música, y parece que dichos términos se invierten. Prima la música, dopo le parole. Lo que define una experiencia que, siendo la mía, es ampliamente compartida. Probablemente será este movimiento de doble dirección el que explique el misterio y la grandeza del género. Pero la ópera resulta en la integración de muchos otros elementos. De que cuajen en mayor o menor medida dependerá el éxito de la representación. Dichos componentes pueden ordenarse como sigue, de acuerdo con su relevancia en la definición de la propia obra y en su función en el proceso performativo. Texto, música, ambos se recogen en la partitura. Es la obra. Intérpretes, solistas, coro y orquesta, en un mismo plano, sin primacías que desvirtúen el equilibrio ideal de todos ellos. La dirección musical, la dirección escénica, abrazando esta última un número variable y abierto de elementos, escenografía, luces, coreografía, vestuario, figurantes, proyecciones y todo tipo de cosas que ustedes desean añadir. Pues bien, en la realidad del circuito operístico se invierte muchas veces de facto la prelación indicada. La primacía ya no la detentan la obra y sus autores, sino alternativamente, lo recordó muy bien ayer mi querido compañero y colega José María, el director de escena, la escenografía o el cantante estrella, dejando en un segundo lugar, en segundo plano, al director de orquesta, cuidado,
que es el verdadero artífice de toda buena función operística, y relegando la obra y sus autores al último lugar, llegando incluso a eliminarlos del material promocional y de comunicación, con el agravante de que cada vez más asistimos impávidos e indefensos a la tendencia irrefrenable de muchas producciones a alterar la naturaleza de la obra, cambiando el argumento o forzando lecturas ucrónicas que, lejos de actualizar, únicamente desvirtúan el sentido que los autores han impreso en sus creaciones. Que con dicho fin se invoque en ocasiones al público, que supuestamente podrá así acercarse o disfrutar, comprender mejor la obra, no deja de encubrir, a mi modesto entender, una posición muy paternalista que apuntaría a la categoría cada vez más en boga del populismo artístico, que también lo hay, y no menos nocivo. Consecuencia de ello es, contrariamente a lo que postulara Gadamer, los distintos elementos se exhiben a sí mismos en lugar de ocultarse, coadyuvar orgánicamente al resultado final, que es la obra. Todo ello en un contexto que ustedes ya sabemos, ¿no?, que fomenta la banalidad y la llamada cultura del espectáculo, donde, por cierto, se trata normalmente la música y la ópera, por supuesto, y a veces justificadamente. Cuidado, que no se me malinterprete. La imaginación y la creatividad, que en la ópera se aplica a las múltiples vertientes implicadas, son connaturales y condición necesaria en las artes performativas y van implícitas en el acto de la interpretación musical. Por definición, sucede siempre así con las grandes obras artísticas. Y antes lo he dicho, sus sucesivas recreaciones, si son logradas, pasan a engrosar el texto original, que acumula cada vez más nuevas capas de sentido y significación, siempre y cuando tengan calidad, estén hechas con talento e imaginación y no violenten el texto original, al que todos deben servir. En muchos casos no deja de ser una muestra de impotencia creativa. Si no les gusta la obra, la encuentran démodé o no la encuentran políticamente correcta, que escojan otra o que escriban ellos la suya. Se desprende todavía de ello la última paradoja que querría mencionar, contra la que muchos parecen pensar. La renovación y pervivencia del género no vendrá de sojuzgar las obras originales a los caprichos y veleidades de directores de escena, escenógrafos y directores artísticos, muchas veces gratuitos, sino en que se promuevan, escriban y estrenen buenas óperas que puedan generar un pozo que se incorpore paulatinamente en el repertorio. No hay que olvidar dos puntos clave en el caso de la música y de la ópera. Primero, el patrimonio musical del futuro es el que se construye hoy con las nuevas creaciones. Si nos preocupa el patrimonio, es hoy que lo hemos de generar. Y luego habrá la criba. Segundo, la ópera, como la música, y la ópera es música, solamente existe cuando se interpreta, cuando son interpretadas. Permítame una aclaración a este punto. Si los bigotes de Duchamp, que él añadió a la Gioconda, fueran de verdad y hubiesen sido pintados sobre la obra original conservada en el Louvre, la pretendida provocación y las pueriles risotadas que algunos pueden experimentar pasarían a ser llana y lisamente un atentado gravísimo a la obra de Leonardo y a nuestro patrimonio. O sea, creo que es muy obvio, ¿no? Pues bien, la obra musical, si solo existe cuando se interpreta, significa que cuando el público asiste a una función de un balo en máscara y ve una fila de personajes dispuestos sobre unos urinarios en primer plano del escenario, o cuando asisten a un argumento de Lohengrin que ha invertir los términos y que unos son los buenos, los otros son los malos, o Turandot cambiando el final, que quedó inacabado, por cierto, es la obra misma la que resulta falseada y ultrajada. No es la obra del autor, que con suerte se habrá anunciado en la cartelera, ¿no?
No añade nada, no añade absolutamente nada. Únicamente revela la falta de creatividad, cuando no el mal gusto de sus artífices. Permítanme aquí un brindis a Juan de Mairena, que yo creo que resume casi todo lo que intentaron decir. En política, como en arte, los novedosos apedrean a los originales. Les propongo, para terminar, ya pequeños 3, 4, 5 minutos de música, un pequeño fragmento, compartir con ustedes un pequeño fragmento, también que sería un poco de música, de mi ópera El enigma de Lea, realizada coro a coro con Rafael Argullol, concretamente la culminación del encuentro amoroso entre los dos protagonistas principales, Lea y Ram, soprano y barítono, no tenor, soprano y barítono, del tercer acto, donde hago uso de los recursos retóricos muy efectivos también en la música. En primer lugar, la elipsis. Esta será la función del pasaje que sostiene el clímax de la escena, un pequeño interludio puramente sinfónico, que interioriza la emoción y responde a los arrebatos de pasión precedentes con los sonidos más delicados de la orquesta y de las maderas. Pasaje muy bien subrayado, ya lo verán, por la coreografía de Ferran Carvajal. Hay una cita también, si se fijan bien, es una cita real, textual, pero que no advirtieron ni los propios cantantes, que es una cita justamente de Monteverdi. Callan las voces y entonces se dan el paso a la orquesta. Dicho proceder alude a otro principio de raigambre secular y no menos elocuente que hace honor al estatuto singular de la música y a su proverbial potencial expresivo. Cuando cesan las palabras, prosigue la música. Si por favor pueden ponerlo, serán solamente 4 o 5 minutitos y luego ya podremos... Scalpore
Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por este momento espléndido que hemos podido disfrutar, aunque haya sido una pequeña cápsula, pero fantástico. Pues la verdad es que podemos volver luego, en función del tiempo que tengamos, sobre el tema de la música y la palabra y la primacía, que ayer también se tocó en el debate que hubo en la sesión de los tenores. Pero yo, inspirado por Irene y por ese despliegue de imaginación, imaginando cómo sería la ópera, ¿no? El libreto, ¿no? Que se construiría sobre la obra. Lo que quería preguntar aquí, que podáis participar vosotros y luego alguien más en la sala igual quiere participar en ello, intentar definir qué tiene que tener una obra literaria, qué tiene que tener para que sea susceptible de ser trasladada y generar un libreto y convertirse en una ópera, ¿no? Has hablado antes de algunos elementos de la pasión, de las pasiones desaforadas, ¿no? Pero ¿qué tiene que tener una obra literaria para poder inspirar una ópera? No sé, ¿quién quiere hablar? Bueno, yo pienso que hay una diversidad tan grande de textos o libretos como óperas y como los ingleses, por ejemplo, tienen más, digamos, interiorizado el concepto de teatro musical. Benjamin Britten, por ejemplo, es un maestro, es quien mencioné ayer varias obras, ¿no? Melville, James, Shakespeare, cubre, digamos, realmente una panoplia de grandes escritores, pero ellos tienen muy claro, digamos, que tiene que funcionar escénicamente, que tiene que haber un plot, ¿no? Un argumento y un desarrollo, pero en el caso de Wagner también es patente, pero hay obras estupendas como Peleas de Melisande que, bueno, se organizan simposios para saber exactamente qué está pasando, qué no está pasando. Pero es una de las obras, para algunos, de las más grandes nunca escritas. Por eso yo creo que hay una diversidad muy grande, digamos, porque tiene que generarse esta amalgama. Esta es la idea, digamos, yo creo, nuclear, y lo he intentado expresar antes, ¿no? Y los materiales de partida pueden ser muy diversos, ¿no? O sea que tengo que decir, por cierto, que hay, si no me engaña la memoria, ya hay una ópera sobre Breve Encuentro.
Lo que estaba pensando es si era un autor francés, es una obra, digamos, moderna. Pero quiero decir que yo creo que hay grandes obras, extraordinarias obras, pues que son frisos históricos. Por ejemplo, Boris Godunov es una de las obras más grandes nunca escritas. Bueno, se basa en Pushkin, pero yo creo que hay mucha variedad pero importante es que tenga un desarrollo, digamos, dramático que haga posible esta conjunción de texto y música. También puede ser que claramente el texto sea superior a la música. Yo creo que esto pasa muy a menudo con algunas obras que hemos mencionado y puede ser también al revés, digamos. Se puede ver toda la variedad. Pero claro, cuando tú coges una obra como Lulú o como Boisek, son obras perfectas de texto y de música. Por eso son dos de las obras más grandes, porque Berke es uno de los grandes creadores y digamos, en este caso, operistas más grandes de la historia de la música. O sea, no hay ninguna duda en esto, ¿no? No sé si queréis añadir algo. Sí, Jorge. Una cosa mínima. Yo solo, vamos, y quiero abonar y suscribir punto por punto lo que ha dicho el señor Casablancas acerca de, bueno, esta recusación de la novedad o pensar que lo nuevo es bueno por el hecho de ser nuevo, ¿no? Precisamente los clásicos siempre nos hablan y siempre están presentes, y no de actualidad, es precisamente porque los clásicos, entre otras cosas, son inactuales y son intempestivos. A mí hay una frase que me gusta muchísimo de Schiller, que está contenido en su Cálias, que es este libro con el que de alguna forma trató de instruir a Alemania, una instrucción espiritual, ¿no? Y entonces el más importante de los mensajes que ahí contenía Schiller era: vive con tu siglo, pero no seas obra suya. Que es en realidad casi una paráfrasis de San Pablo cuando dice no seas hijo de tu siglo. En realidad, cuando uno de alguna forma, en fin, cuando un clásico consigue rebasar los exiguos límites de su tiempo, te das cuenta de que nunca fue efectivamente hijo de su tiempo y que precisamente nunca fue una novedad. Y muchas veces cuando se habla de la ruptura de la tradición o cuando vemos, en fin, por supuesto con la aparición de las vanguardias, pero no necesariamente yéndonos tan lejos, con lo que nos encontramos es más bien con aquello que Octavio Paz llamaba la tradición de la ruptura. Es decir, que el sino precisamente de la tradición es estar traicionándose, ¿no?, constantemente, jugando con esta etimología, en fin, tantas veces enarbolada, ¿no?, de la tradición y la tradición. Entonces yo creo que precisamente cuando nos encontramos con aquellos que nos siguen renovando, nos siguen iluminando constantemente, yo lo pensaba precisamente ahora releyendo el Fausto, ¿no? O sea, para contar algo tan de su tiempo e incluso algo que de alguna forma permita alumbrar nuestro tiempo, ¿no? Esas viejísimas figuras de Filemón y Baucis que utiliza Goethe y que luego otros autores posteriores como Junga también lo utilizaron para hablar de la permanencia o de la posibilidad del arraigo o del sentimiento de pertenencia en un momento, pues en fin, de desarraigo, en el momento en el que se van diluyendo las viejas comunidades, etcétera, etcétera, pues al final la figura que más nos permite comprender eso es dos figuras que había blandido Ovidio antes de la Intemerata, ¿no? Con lo cual, en fin, simplemente decir que estoy radicalmente de acuerdo. Bueno, si te entiendo, estamos bastante de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo. Yo, en el caso de la música, a veces se habla de las dificultades de disfrutar, no de entender, que es un error, no disfrutar, tener la capacidad de incrementar el espectro de las sensaciones expresivas y estéticas, ¿no?, musicales en este caso, podrían ser pictóricas o literarias, lógicamente, pero en el caso de la música, digamos, del último siglo, porque el problema, digamos, va un poco más lejos, ¿no? A ver, el error yo creo que es, aparte de que yo creo que el nivel, digamos, de educación musical de las personas normales y corrientes no han de ser entendidos, no han de entender cómo está hecha una sinfonía, pero sí que tienen que tener unas herramientas, que para esto tenemos la educación, ¿no? Yo considero que la educación hablamos siempre, ¿no? Bueno, pues también hay una educación del melómano. Es decir, que esto se genera pues con la familiaridad, se genera pues con lo que los ingleses hacen y los alemanes, ¿no? Las pequeñas guías, ¿no?, que van a los conciertos, y ahí es extraordinario, ¿no? Hay esta gran cultura que nosotros no tenemos tanto, ¿no?, a pesar de que hemos progresado mucho, ¿no? Pero es que en realidad yo creo que el rompimiento, digamos, esto que se llama, ¿no?, las grandes fracturas de la escuela de Viena, no la hay, se ve así, como tampoco es una ruptura la consagración de la primavera. La consagración de la primavera, ahora ya casi todo el mundo se ha dado cuenta. Primero porque están acostumbrados a los discos, porque otra cosa también es lo que es importante, es distinguir la audición de la escucha intensa. Charles Rosen, un musicólogo maravilloso, pero además un humanista, decía que se estaba perdiendo
la intensidad de la escucha. Ustedes van a escuchar una Pasión según San Juan y es muy probable que haya luces que proyecten alguna imagen, que haya un rapsora que lea un poema porque la guerra de Ucrania. Esto demuestra, digamos, una infravaloración de la sensibilidad y es un fenómeno que yo tildo de populismo artístico. ¿Por qué? Porque la obra de Bach es tan potente que ya habla de la guerra de Ucrania, lamentablemente. Ya habla del dolor universal, como habla de la alegría universales. Pero claro, esto requiere una educación, una familiaridad. La consagración de la primavera en su momento fue un escándalo mayúsculo, salvo unos oídos, digamos, unos oídos exquisitos que vieron perfectamente por dónde iba la cosa, ¿no? Debussy, por ejemplo, ¿no? Pero hoy nosotros somos capaces de ver, de escuchar la consagración como ya sonaba el año que se estrenó. No hay ni una sola nota en la consagración de la primavera que no sea, y además, pero un piano se la tocaría. Son canciones populares de todas las Rusias, de Lituania, de todas partes. Yo digo que es como Ceresare con un poquitín más de vodka. Es una obra, digamos, que se canta porque, claro, Schönberg lo dijo y parecía como una butare, pero él decía, me gustaría que la gente silbara mi música por el metro. Claro, es que es muy fácil silbar la música de Schönberg, pero tiene que haber la familiaridad y tiene que haber una educación. ¿Por qué la gente no empieza leyendo, digo yo, me imagino, ¿no? La montaña mágica? Es más fácil que a lo mejor lean, pues a mí me gusta mucho Conan Doyle, por ejemplo, ¿no? Pues yo me compré, recuerdo, ¿no? El Fausto, que ha salido ya tantas veces, y yo tenía 15 años, me parece, ¿no? Fui allí, no sabía exactamente qué, pero creía que tenía que leer aquello, que no entendí nada, ¿no? Y Conan Doyle. Pero claro, para leer otras obras necesitas una educación, es normal, todo el mundo creo que podemos leer cosas para divertirnos, podemos leer cosas más serias, pero para poder elegir, para poder tener la capacidad de disfrutar de todas ellas, tiene que haber educación, tiene que haber una madurez. Me parece que en la música sería lo mismo, exactamente, ¿no? Pero la única diferencia es que nosotros podemos ver intuitivamente una pintura de golpe, aunque también puede haber tiempo en la pintura, pero la vemos y está allí, en aquel museo, y una lámina. O podemos ver una película. Ya hemos de estar viéndola, pero la tenemos ahí. La música no. La Quinta Sinfonía de Beethoven, yo lo he intentado decir muy crípticamente, no está en ninguna parte, no existe la Quinta Sinfonía de Beethoven. No podemos, yo la tengo en casa en papel y me la leo y ya está. Pero no tiene presencia real. Solamente la tiene cuando se toca. Pero tampoco cuando se toca, porque son impulsos. Cada nota nace y muere. Obliga al concurso estricto de la memoria. Y solamente la memoria nos permite hacer a posteriori y al mismo tiempo la imagen de lo que es la heroica de Beethoven. Eso es una cosa, digamos, yo creo que puede ser una dificultad, porque incluso Hegel, lo comentábamos con Víctor el otro día, incluso Hegel, que es un sabio que habla de todo, etc., cuando habla de la música, dice, hasta aquí he llegado. No tengo suficientes conocimientos, pero lo que dice es extraordinario, porque lo que nos dice es esto, que la música es tiempo subjetivo vivido, necesariamente. Por lo tanto, es algo que nos penetra muy profundamente, para bien y para mal, porque luego también Steiner esto lo desarrolla en sus memorias, dedica un capítulo a la música y plantea un problema. ¿Por qué mientras la BBC usaban la Quinta Sinfonía para dar soporte a los aliados, la misma sinfonía es utilizada por el Tercer Reich para glorificar? Es la parte ambigua, no necesariamente buena, digamos, de la ambigüedad de la música, ¿no? Hay literatura que suena y literatura que no suena. Ayer se hablaba, ¿no?, de que Goytisolo escribía para que su prosa fuera escuchada, ¿no? Irene, te lo pregunto a ti, pero en fin, que cualquiera de vosotros si queréis, ¿no? O sea, aparte de obviamente a ti te sonó en cuanto estabas leyendo a Sándor Márai y a ti ya te sonaba, ¿no? ¿Hay otros autores o otros libros que has leído que te sonaban, ¿no?, de esa literatura que suena?
Sí, por ejemplo, yo creo que hay un tipo de literatura más centrada a lo mejor en el trabajo de forma, en el estilo, que ya de manera más evidente tiene esa sonoridad particular, ¿no? En este caso, El último encuentro suena, pero un libro que se ha tratado también aquí, hablando de Los Sopranos, ¿no? En la conferencia de Los Sopranos, El Dios de las pequeñas cosas, de Arundhati Roy, suena también porque tiene un estilo particular. Es decir, yo creo que hay una serie de libros, tanto clásicos como contemporáneos, que tienen esa particularidad, pero además no únicamente formal, sino también temática. Hablaba antes de los temas propios de la literatura, pero de las artes también, como pueden ser el amor, el tiempo, la muerte. Es decir, yo creo, y coincido mucho con mis compañeros, en que hay algo que diferencia aquello que es un clásico o aquello que luego puede tener una adaptación incluso a la música de lo otro, ¿no? Del resto de obras. Y es quizá la capacidad de la trascendencia frente a la inmanencia, ¿no? Es una distinción así como muy clásica, pero creo que es realmente lo que existe en las obras clásicas y lo que permite que permanezcan en el tiempo. Es decir, hay algo que hace que de alguna manera se separen de esas coordenadas espaciotemporales a las que en un principio estarían circunscritas y que trasciendan, que se transformen en algo distinto que no termina nunca de tener una actualidad absoluta, y eso quizá permite también que nosotros lo entendamos de manera muy clara, ¿no? Eso con las obras más inmanentes, más centradas quizá en circunstancias específicas de un tiempo determinado, no sucede. Sin embargo, con los clásicos sí. Y es curioso porque muchos de esos clásicos tienen esa capacidad sonora que tú comentas, ¿no? Por ejemplo, pienso quizá incluso en las metamorfosis de Ovidio que han aparecido aquí también. Evidentemente hay una capacidad no únicamente conceptual, sino también formal, que hace que eso pueda transformarse en algo distinto, ¿no? Que pueda adquirir capacidades más relacionadas con la música, que es verdad que tiene esta virtud intangible con la que no cuentan las otras artes, y precisamente por eso esa traslación de la literatura a la música creo que tiene que ser muy complicada, pero que sí creo que puede aparecer en determinados clásicos o en ciertas obras que tienen esta particularidad tanto en los temas, en las ideas, como en el estilo también. La verdad es que hemos apurado bastante el tiempo. Tal vez hay tiempo para alguna. Yo sí no tengo varias preguntas, pero si hay alguien del público, Víctor estaba diciendo que quiere hacer una pregunta antes de que. Ah, sí. Antes de cerrar la sesión. Ahí hay una mano. Víctor Gómez Pin por aquí estaba planteando. Es una interrogación general que quizá trasciende. Es que lamento que no esté aquí. Teníamos la suerte de tener aquí a dos compositores y además de primera magnitud. Ayer estaba José María Sánchez Verdú y aquí tenemos a Benet. Ayer dijo José María, después no hubo mucha ocasión de diálogo, dijo una frase que merecía reflexión. La música es esa semántica, dijo literalmente. La música es esa semántica. Bueno, esa semántica. El significante lingüístico por sí mismo es asemántico, pero por definición. Es decir, por definición, para que haya semántica tiene que haber ideas. Estaba pensando en el título mismo de Schoenberg. Las ideas no son cosas físicas. Esto es más claro que el agua. No tienen cantidad de movimiento, ¿no? O sea, eso de que el mundo es físico, no hay una física de las ideas. Bueno, puede haberlo, pero no tienen cantidad de movimiento. Entonces, es una cosa muy rara. La música ha llamado la atención siempre de los antropólogos, además de los filósofos, porque cuando han ido los antropólogos que han ido a cualquier lugar del mundo, no han encontrado pueblos sin música. Y además, la música juega un papel no solo sino en todas las cosas importantes de todas las civilizaciones, en los ritos, los duelos, las muertes, las festividades. Y la pregunta, ¿hay pueblos sin música? No. Ningún antropólogo ha constatado, pero se dice, y es común, hasta ahí hay un acuerdo general, que la música es un universal antropológico. Ahora bien, nadie ha dicho que la música sea un universal biológico. Nadie. Digo esto porque hay quien piensa que, por ejemplo, un gran músico como Messiaen, hay quien piensa que realmente él creía en que los pájaros tenían música.
Messiaen no dice nada, una estupidez como esa. No se le ocurre. Porque no se le ocurre pensar que haya música si no hay ideas. Es decir, prima la música por la parola. Vamos a ver. Tú, evidentemente, tu material... Yo asistí al estreno de tu ópera. Obviamente, el material con el que tú trabajas es asemántico y efectivamente es una cosa física, tu material. La música es una cosa. Eso ya viene de la sorpresa de los pitagóricos, fue que una cosa tan física como la música resulta que se explicaba por una cosa puramente ideal, que eran los números. Porque los números no son cosas físicas. Tampoco. Y entonces yo simplemente eran unas observaciones. Si hubiera estado aquí José María, hubiera parecido que entre vosotros tuviera un diálogo en este sentido de que la música, vamos a ver, la música es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Hay un texto de Agustín García Calvo que es al respecto extraordinario, que hizo en Ronda en un coloquio que se hace cada año sobre música y filosofía. Y efectivamente Agustín tituló su texto Música ex lingue, a partir de la lengua. Lo cual no quiere decir que efectivamente vayamos a confundir la música con la palabra. O sea, que no hay ser que no sea un ser lingüístico que pueda hacer música. Y entonces prima la música. Si tú no fueras un ser lingüístico, no hubieras compuesto esta ópera. Y acabo, y perdonad que me he extendido demasiado. Puede ser que en el origen la música, el material de la música sea semántico, pero la percepción de la música no es asemántica de nada. Solo los seres con ideas pueden percibir una cosa como la música. Es reivindicar una cosa más importante. Hay otro asunto también. Y perdonad, si la música es un universal antropológico, y aquí sí que la música contemporánea es, como dijo Cacciari un día, verdaderamente dijéramos una experiencia heroica, porque si la música es un universal antropológico, eso quiere decir que no hay ser de lenguaje que no tenga acceso a la música. Y por consiguiente podría haber música incluso sin sonido. Y no me estoy refiriendo solo al silencio clásico, sino a otras cosas. Perdonad, eran consideraciones un poco filosóficas al respecto. A ver, porque ahora el micrófono, Jorge, el que tienes ahí a mano, porque el otro se ha ido al público, gracias. Bueno, esto que ha dicho Víctor, claro, es muy extenso y muy importante, ¿no? Hay un libro muy famoso, John Blacking, hablando, ¿no? El hombre musical, ¿no? Que dice exactamente, pone de manifiesto lo que decías, ¿no? De que la música, en todas partes encontramos cualquier excavación de cualquier sitio, encontramos algo que puede parecer unos platillos o puede parecer, está claro. Pero digamos, el trabajo que hicieron Panofsky, el trabajo que hicieron Gombrich, lo que es la iconografía musical, la iconografía, digamos, plástica en la pintura, los géneros, los tópicos, esto también existe en la música. O sea, aparte del análisis puramente musical, Stravinsky decía que dos cosas. ¿Qué es la música? La ordenación del tiempo. Prácticamente nos vamos a las fuentes clásicas, organizar el tiempo, organizar las tensiones a lo largo de... Es lo mismo que también pensaba Hitchcock hablando de cine, ¿no? Que la gente entre al cine, pero sobre todo que no se vaya a media película. Por tanto, hay que controlar el tiempo y las tensiones, mantener el interés, etc. Pero ¿cómo es la música? Stravinsky decía, se trata de escoger la buena nota, la nota que toca, ¿no? Pero esto no es estrictamente así, ¿verdad? O sea, este sería un tipo de análisis para musicólogos, más técnico. Esto lo enseñamos en los conservatorios superiores, digamos, la parte lingüística. La parte lingüística es muy importante, porque nosotros podemos coger una fuga de Bach y cambiar una nota aquí y otra allí, y la obra ya no, una obra de órgano, la obra ya no podría ser de Bach, pasaría a ser de un Buxtehude tardío. Cuidado, el nivel, digamos, realmente de articulación lingüística es muy fuerte. Pero yo creo
que es una lástima, que lo que es muy importante también es que hay toda una red de referentes tópicos, de figuras y motivos tópicos, como la emblemática, como los adagios latinos, que esto en música también hay un tejido que cubre toda la historia de la música. Es decir, la pregunta que yo les daría a ustedes, si tuviéramos tiempo y fuera otro tema de la conversación, nos estamos quedando sin tiempo, me temo. sería decir, cuando escuchamos la Sinfonía Pastoral, ¿qué tiene la Sinfonía Pastoral que no escuchamos en la novena, ni en la tercera, ni en la sexta, ni en la quinta, ni en la primera? Bueno, pues hay un uso diferente de unos referentes tópicos que la colectividad conoce, que los intérpretes conocen y que el compositor utiliza como referencia para asegurar la comprensibilidad, que es el primer objetivo, y al mismo tiempo introducir interés y desviaciones, consiguiendo lo que Hume, el colega de Víctor, decía, ¿no? Se trata de explicar las cosas con naturalidad, pero no obviamente. Bueno, la discusión sería, y termino, que en el siglo XX estos referentes se han ido, como es lógico, se han ido multiplicando y desarrollando, etcétera, etcétera. Pero no hay un rompimiento. Simplemente lo que tendría que haber es más familiaridad para poderlos disfrutar, que es lo que finalmente el compositor quiere. No ser críptico, quiere comunicar. Muy bien. Esto son las 2:20, creo que tengo que cerrar aquí. No sé, ¿sí? ¿Podemos? ¿Una pregunta más? Es para el señor Benet, que me interesa mucho saber el título de la obra esta que usted ha creado. Supongo que se ha estrenado en el Liceo de Barcelona. No lo sé. Sí, de esta obra, de la que hemos visto. ¿Cómo? El enigma de Lea. El micrófono. Hay un pequeño librito, pequeño, de editorial Acantilado, que está todo el libreto, digamos, que Rafael decía que no era un libreto, era un texto. Texto pensado para la ópera y se puede leer. Muy bien. Pues nada, gracias a nuestros ponentes, gracias a todos por venir.